Si hacemos la pregunta, si te hacen la pregunta, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué responderías? ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué responderías? Yo sé que muchos aquí rápidamente me tirarían una respuesta y me dirían: Jesús murió por los pecados, Jesús murió por amor, Jesús murió para salvarnos, Jesús murió para salvar al mundo. Pero si te pido que puedas profundizar un poco más tu respuesta, ¿qué dirías? Después de todo, no es una pregunta trivial. Responder a esta pregunta, ¿por qué murió Jesús?, tiene que ver con el fundamento básico de nuestra fe. Es decir, todo cristiano debería de poder explicar con detalles y claridad el significado de la muerte de Cristo en la cruz, porque así también podría explicar el motivo por el cual Él cree. Todo cristiano podría decir: yo te explico con claridad y con detalle qué significa la muerte de Cristo, porque en ese significado yo también puedo explicar por qué soy cristiano. ¿Por qué yo puedo decir que soy salvo? Porque yo justamente comprendo lo que significa la muerte de Cristo para mí y para la humanidad. Yo te puedo explicar eso con lujo de detalle si querés, porque ese es el fundamento de mi fe. Durante unos domingos vamos a estar tocando este tema, porque realmente tenemos que estar preparados para responder a esta pregunta, porque en la cruz de Cristo encontramos nosotros el fundamento de nuestra fe. Y vamos a comenzar una serie de mensajes que va a ir hasta la Semana Santa, que vamos a titular de la siguiente manera, y lo tienen ahí en sus boletines: la cruz de Cristo, comprendiendo el acto de amor más grande de la historia. Cuando tocamos este tema, entramos en un área que en teología se denomina la doctrina de la expiación, o también la doctrina de la reconciliación, es decir, lo que Dios hizo para reconciliarnos a nosotros consigo mismo. Y es muy importante que podamos saber todo esto a la luz de las Escrituras. Y hoy vamos a tocar un tema maravilloso, pero frecuentemente pasado por alto cuando se habla de la cruz: el carácter eterno de la cruz. Les invito a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a concentrarnos en dos textos. El primero de ellos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice así la palabra del Señor: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a concentrarnos en los versículos 19 y 20, pero para tener el contexto vamos a leer desde el versículo 17 al 21. Dice así la palabra de Dios: escribía el apóstol Pedro a la iglesia: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y aquí prestamos atención, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ambos textos hablan del sacrificio de Cristo en la cruz. El texto de Apocalipsis está hablando de aquellos que adorarían o adorarán a la bestia. Pero da este detalle: el cordero inmolado. Se habla de Cristo como el cordero inmolado. Esto quiere decir el cordero que fue sacrificado. Y Pedro nos habla de la sangre preciosa que fue derramada en referencia al sacrificio de Cristo. Y nos dice que Él fue un cordero sin mancha y sin contaminación.
Todo esto usando la imagen de sacrificio establecida en el Antiguo Testamento, que representaba el perdón de pecados por medio del derramamiento de sangre. Porque la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo cual resaltaba la misericordia de Dios por un lado y la gravedad del pecado por otro lado. Y la realidad de que el perdón tiene un costo. Cada sacrificio que se hacía en el antiguo pacto recordaba a aquel que lo hacía y que recibía el perdón, que había un alto costo para el perdón que le estaba recibiendo. Y alguien estaba muriendo en su lugar. Entonces, esta imagen es utilizada en ambos textos que hemos leído, pero estos textos añaden algo maravilloso a este tema: el carácter eterno del sacrificio. Es decir, que el propósito de Dios en la cruz fue determinado, según hemos leído, desde antes de la fundación del mundo. Y en base a estos textos, quiero ver con ustedes en esta mañana 3 realidades eternas que revela la cruz de Cristo. 3 realidades eternas que revela la cruz de Cristo. Y vamos a nuestro primer punto. La cruz revela la determinación eterna de Dios. Desde el principio del mundo, decía Apocalipsis, para describir el sacrificio de Cristo. El Cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo es esto? ¿Acaso Jesús no fue sacrificado en la cruz en Gólgota hace un poco más de 2000 años en las afueras de Jerusalén? ¿Cómo es que Él ha sido inmolado ya desde el principio del mundo? ¿Qué significa esto? En algunas versiones, esta frase, desde el principio del mundo, está modificando a aquellos cuyos nombres no estaban escritos en la Biblia, desde el principio en el libro de la vida, pero desde el principio del mundo. Porque hay una cuestión textual ahí en el idioma original que puede traducirse de ambas formas. Yo me inclino a esta traducción de la Reina Valera, que también de esa manera la traduce la NBI, hablando del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y si ponemos esto con lo que Pedro nos estaba diciendo, entonces tenemos la película completa. Ya destinado, un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí entendemos lo que pasó o lo que están describiendo estos textos. Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la cruz, el sacrificio del Hijo de Dios, o mejor dicho, la determinación de Dios de dar a su Hijo para ser sacrificado por los pecados, estuvo desde el principio, aún antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Esto nos dice, hermanos, que la cruz no era un plan B de Dios, no era un plan de contingencia. Dios sabía que crear seres libres llevaría a la necesidad de expiación. A Él nada le toma por sorpresa. Cuando compramos algún electrodoméstico o algún aparato electrónico, normalmente uno va a una de esas tiendas, ve el producto y le gusta y mira y se decide por comprar, y a veces hasta se paga el producto y después te mandan a otra parte al empaque para que revise el producto y te dicen: te voy a probar este producto, te voy a probar. Hace un tiempo tuvimos que comprar uno de esos nebulizadores para nuestro hijo y nos fuimos acá a Tupí, y ahí justamente es así: usted va a preguntar por el producto. Creo que esa vez elegimos un poquito el más baratito, ¿verdad? Una marca, era linda marca, pero ya determinamos, y ahí se paga, uno ya paga por su producto, y después tenés que ir a retirar ahí en empaque. Bueno, en empaque estamos ahí, vamos a probarte para que veas que está funcionando. Empezaron a probar, no funcionaba el coso. Y está fulano, vos lo que sabés, ¿verdad? Y le empieza una cadena casi interminable de sucesión de quienes iban a probar estos productos, ¿verdad? Venía uno, otro, fulano es lo que sabe no andaba el producto, se le ponía ahí la gotita, el agua, no evaporizaba nada. Entonces me mandan otra vez ahí a la tienda y un vendedor me dice: mira, señor, este era el último que teníamos de esa marca, de ese modelo, el último. Pero que está un poquito más caro nomás podés llevar, me dice, ¿verdad?
Y yo le dije, no, yo ya pagué, yo ese quiero. De última, devolveme el dinero. No, no podemos devolver el dinero. Bueno, y no sé qué vamos a hacer, entonces pues yo no quiero otro. Bueno, Señor, porque sos buen cliente, ¿verdad? Ahí siempre empieza eso. Porque sos buen cliente, vamos a darte este mejor, más caro, al mismo precio, ¿verdad? Y al final, gracias a eso, pero me llevó como casi una hora estando ahí entre que probaban, que me decían, comprar otro nomás. Y me dieron un producto mejor y ese que estaba descompuesto lo dejamos ahí, no sé qué habrá pasado de eso. Hermanos, nosotros, si podemos saber de antemano que algo no va a funcionar, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí, lo cambiamos. Le decimos, no, devolveme el dinero. Nadie dice, mira, Señor, esto está descompuesto, te va a salir otra vez el doble a arreglar, ¿querés llevar? No vamos a llevar eso. Hermanos, menciono esta ilustración para que podamos comprender esto que hemos leído en los textos. El Señor sabía que ese propósito suyo de crear seres con quienes tener una relación de amor, de comunión, Él sabía el costo que iba a tener eso, porque esos seres iban a rebelarse, pecar, corromperse. Y Dios dijo, yo sé que va a fallar y sé que arreglar la situación conllevará un altísimo costo, pero sigo adelante. Esto fue lo que Dios hizo. Esto es lo que nos enseña el carácter eterno de la cruz. Él sabía de antemano que el acto de creación llevaría a la necesidad de la expiación, a la necesidad de la cruz. Y Él dijo, yo voy a seguir adelante. La cruz tampoco fue un seguro contra riesgos. No es que el Señor dijo, es tan bueno lo que yo puedo crear, pero tiene su riesgo, pero lo bueno es mayor que el riesgo, entonces voy a seguir adelante. No, el Señor sabía, Él previó y aceptó el costo, un altísimo costo, la sangre de su Hijo. Hoy en día en muchos países, según estaba leyendo, se redujeron en gran manera los nacimientos de niños con algún tipo de problema, algún tipo de síndrome, algún tipo de deformidad, algún tipo de problema. ¿Por qué? Por causa del aborto. La tecnología de hoy hace posible que desde muy temprano se pueda saber que un niño va a venir con algún problema. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿vale la pena? Si yo ya sé perfectamente que este niño va a venir así, que va a tener una calidad de vida diferente, que va a afectar la calidad de vida de la familia, y la gente se pregunta, ¿vale la pena? Incluso en algunos casos indeseados de embarazo, está esa pregunta, ¿vale la pena llevar adelante esto que va a traer tanto dolor, que va a acarrear tanto sufrimiento, que va a significar que nuestro ideal de vida quede atrás? Y muchos simplemente deciden, porque en muchos países la ley lo permite, terminar esto. Hay muchos argumentos lógicos, sociológicos, filosóficos en contra del aborto. Pero nosotros, hermanos, al leer estos textos, tenemos que saber que tenemos un argumento teológico que está por encima de todo esto. Si a Dios, con su conocimiento previo, mejor que cualquier tecnología que nosotros podamos tener, le preguntaran, ¿Dios vale la pena? Porque Él sabía desde antes de la fundación del mundo que la cruz iba a ser necesaria. Si le preguntaban a Dios, ¿vale la pena abandonar la gloria de la divinidad para tomar la forma de una humanidad corrupta y degenerada? ¿Vale la pena, Dios? ¿Vale la pena hacer esto en medio de un pueblo insignificante y además rebelde y contumaz, un pueblo que te rechazará y te negará? ¿Vale la pena, Dios, si vos sabes perfectamente que eso va a ocurrir? ¿Vale la pena vivir una vida de humillación, pobreza, sufrimiento y dolor? Dios, vos sabés que eso tiene que ocurrir. ¿Vale la pena?
Vale la pena hacer esto sabiendo que esta misma gente derramará tu sangre despreciándote. Si aplicamos la misma lógica que muchos aplican al aborto hoy y le preguntaran a Dios, ¿vale la pena esto? El ser humano teme, tiene terror del sufrimiento, del dolor, de la incertidumbre de no poder tener el ideal o calidad de vida que todo el mundo quiere, que garantice felicidad, y ante todo esto, simplemente decide terminar la vida de un ser humano. Esto ocurre. Sabiendo lo que va a venir y el sufrimiento y el dolor y todo lo que va a venir, la gente simplemente decide terminar la vida de un ser humano. Dios sabía que pasaría todo esto. Dios sabía que su plan le llevaría al dolor, al sufrimiento, al rechazo. Y dijo, lo hago de todas maneras. Este es el argumento teológico. El ser humano teme al sufrimiento. Dios sabía que iba a tomar nuestro sufrimiento. Y Él dijo, yo sigo adelante. Porque el propósito es mucho más grande. ¿Qué vemos cuando miramos una cruz? Un símbolo cualquiera. O en la cruz recordamos la determinación eterna de la gracia de Dios hacia seres imperfectos y pecadores. Porque la cruz nos recuerda esto, su determinación eterna, sabiendo Él el costo que esto traería. Desde antes de la fundación del mundo, determinó seguir adelante. Por esa determinación vos y yo estamos acá hoy. Muchos, si tuviéramos información de antemano de que vamos a sufrir, de que vamos a pasar mal, de que vamos a tener esto o aquello, simplemente decidiríamos no hacerlo. Dios con certeza, con un conocimiento perfecto, sabía lo que iba a pasar. Y Él decidió seguir adelante. La determinación eterna de Dios. Y veamos un segundo punto. La cruz revela el carácter eterno de Dios. Versículo 20 decía el apóstol Pedro, manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Ya sabemos que Dios lo hizo todo sabiendo que la cruz sería necesaria y aceptó cargar con este costo tan alto. Ahora queda la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Alguna vez te preguntaste eso, hermano, hermana? ¿Por qué Dios, sabiendo esto, lo hizo? Y la única respuesta es simplemente porque Dios es así. No hay ningún tipo de necesidad en Dios, no hay ningún tipo de compulsión en Dios. Él lo hizo simplemente porque Él es así. Así es Dios, así es tu Dios, mi hermano, mi hermana. Él es el Dios de amor, clemente y compasivo, grande de misericordia y fidelidad, lento para la ira y grande en amor. Así es Dios. La única respuesta a la pregunta ¿por qué Dios hizo esto? Es porque Él es así. Él es el Dios de amor y misericordia. La cruz revela cómo es Dios. Su amor se ve reflejado en la cruz, en su autodeterminación de ser el Dios de una humanidad pecadora. Pero también la cruz revela su santidad, su decisión de ser fiel a sí mismo. El santo que no deja el pecado sin castigo. En la cruz vemos el amor y la santidad de Dios en un solo lugar. Conocemos a Dios como un Dios de amor y un Dios santo. El amor santo de Dios. No dejó el pecado sin juicio ni castigo, pero cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y otra vez podemos decir que por eso estamos tú y yo aquí. Pecadores perdonados, que adoran y aman a su Dios en libertad. Porque tenemos a un Dios misericordioso y santo, características eternas del Dios que adoramos. Cuando vemos una cruz, ¿qué vemos? ¿Un mero símbolo religioso? ¿O la cruz es el recordatorio del carácter eterno del Dios de amor, del Dios santo? ¿Qué vemos cuando vemos una cruz? Recordamos que en ella vemos
el amor eterno de Dios y su santidad. Esto nos lleva a nuestro último punto. En la cruz se revela el destino eterno de la humanidad. Si Dios se determinó a crear a la luz de la necesidad de la cruz, si su carácter eterno demostrado en la cruz es amor y santidad, amor santo, la cruz nos revela que la respuesta que nosotros damos a ella tiene también un destino eterno que es doble. En Juan capítulo 3, versículo 36, vemos lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La cruz revela que la respuesta de cada persona a la misma determina su destino eterno: vida o muerte, salvación o condenación, comunión eterna con Dios o enemistad eterna con Dios. Aquello que Dios determinó eternamente, el carácter eterno de Dios en la cruz, hace que nuestra respuesta al mensaje de la cruz también determine nuestro destino eterno. La cruz revela el carácter eterno de Dios. Él es amor, es misericordioso. Todo aquel que se arrepienta y venga a Él recibirá perdón, será limpiado por la sangre que fue derramada, experimentará la gracia que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Pero así también todo aquel que insiste en su pecado, que se rehúsa al perdón divino, se enfrentará al amor santo de Dios como un enemigo de Él. ¿Qué ves cuando ves una cruz? Un mero símbolo, un elemento decorativo quizás. O cuando ves una cruz recordás que eso representa el lugar en donde se selló tu destino eterno de vida. Aquel que ha entregado su vida a Cristo ve una cruz y dice: en ese lugar, esa es la representación del lugar en donde mi destino eterno de vida fue sellado por gracia. O al mirar una cruz, ves una cruz y recordás que si estás manteniéndote en tu pecado, el destino eterno de muerte que te espera, y seguís aferrándote a ese pecado sin volverte al Dios que derramó su sangre para el perdón de tus pecados. En conclusión, terminando, ya podemos decir lo siguiente: el acto más grande de amor ha sido determinado, según lo que hemos leído, desde antes de la fundación del mundo. La cruz revela el carácter eterno de Dios, su amor y su santidad, es decir, su amor santo. Él es el Dios misericordioso. Él es el Dios que perdona, dice la palabra, el pecado, la transgresión y la iniquidad. Y esta es una división que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se utiliza para describir al pecado, que es muy interesante. Pecado significa simplemente errar el blanco, cometer algo malo. Y hay veces que en el Antiguo Testamento el pecado era incluso involuntario y había sacrificios para ese pecado involuntario. Y el Señor dice: yo soy aquel que perdona el pecado, que perdona los errores, que perdona aquellas cosas malas que hacemos. Pero también Dios es aquel que perdona la transgresión. La transgresión es un acto voluntario, sabiendo exactamente lo que está mal y aún así lo hago. Y Dios dice: yo perdono eso. Muchos de nosotros, si nos hacen algo malo, a veces de repente vienen y nos dicen: perdón, no me di cuenta que te iba a hacer esto. Ah, bueno, tranquilo, te perdono. Pero cuando hay transgresión y nos damos cuenta que voluntariamente nos hicieron algo malo, ahí ya nos cuesta un poquito más perdonar. Pero hay una tercera palabra para pecado: iniquidad. Iniquidad es un acto premeditado que lleva incluso un tiempo de preparación para hacer el mal. Podemos describir la iniquidad con lo que David hizo, enviando al marido de una mujer a quien él deseaba prácticamente a la muerte. Todo él lo pensó, tenía tiempo de arrepentirse, de cambiar, pero él, su iniquidad lo llevó a ejecutar ese acto.
Imagínate si alguien, tal vez a alguno de aquí ya le habrá pasado eso. Vos sabés que una persona parece que te marcó y busca tu mal. Busca hacerte caer. Busca tal vez embarrar tu nombre. Y vos decías, ese sí que no le voy a perdonar. Porque ese yo no le hice nada y conscientemente me odia gratis, a veces decimos. Y Dios dice, yo soy aquel que perdona el pecado, no solamente el pecado, errar el blanco, la transgresión, no solamente pasar los límites de aquello que yo establecí, sino Dios dice, yo soy aquel que perdona la iniquidad. La misericordia de Dios es inmensa. Nadie puede decir, yo hice algo que Dios no va a poder perdonarme. Normalmente nosotros, al pecar, queremos irnos lejos de Dios, cuando en realidad deberíamos de correr a Dios, porque Él es el Dios misericordioso, clemente y compasivo, grande en amor. Pero así también la palabra de Dios nos recuerda que Dios es fiel a sí mismo. Y como hemos leído, aquel que persiste en su pecado y dice, no, yo no me voy a arrepentir, la cruz le recuerda que hay un destino eterno para eso. Vida o muerte. El carácter eterno de la cruz. La cruz nos recuerda que nuestra respuesta a ese acto determina también nuestro destino eterno. Te pregunto hoy, ¿cuál es tu respuesta al acto de amor más grande de la historia? ¿Es esa cruz el recordatorio de que tu destino eterno está sellado en la vida por la gracia de Dios? ¿O es esa cruz el recordatorio de que ese amor santo de Dios va a ser un enemigo para vos, no solamente hoy, sino toda la eternidad? Que sea hoy el día en que no corras de Dios, sino que corras a Dios, aquel Dios misericordioso que perdona el pecado, transgresión, iniquidad, cuya sangre preciosa fue derramada para que podamos tener paz con Él. Invito a que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos. Y si hay aquí una persona que al escuchar la palabra de Dios está recibiendo el llamado de Dios al arrepentimiento verdadero, a sellar su destino eterno en la vida y no en la muerte, quiero invitarte en este tiempo de todo corazón me dejes guiarte en una oración de entrega a Dios, donde le vas a decir, Señor, yo me arrepiento, entrego mi vida, dejo delante de ti todos mis pecados, deseo que me limpies, quiero sellar mi destino eterno por tu gracia, un destino eterno de vida. Si has escuchado hoy el mensaje de la palabra y el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, déjame guiarte en esta oración y hacer conmigo esta oración de entrega. Y decirle al Señor que vas a cambiar, que vas a llamarle a Él para cambiar completamente tu vida. Si estás sintiendo eso, haz esta oración de entrega conmigo. Y si, Señor, hoy he escuchado tu palabra, he escuchado que tu amor podemos trazarlo desde toda la eternidad, que a pesar de que sabías de nuestra rebelión y pecado, seguiste adelante con tu plan y cubriste el alto costo que eso representaría. Por eso yo, Señor, hoy entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, porque por mucho tiempo he corrido de ti, hoy estoy corriendo a ti, Señor. Deseo que seas mi Señor, mi Salvador, que me transformes, que me cambies completamente. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Ven a mi vida, Señor. Me rindo a ti. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Invito que puedan permanecer ahí todavía con las cabezas gachas. Y quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que en esta mañana hizo esta oración de entrega por primera vez? Yo te voy a pedir que puedas levantar tu mano. Yo quiero orar por vos. ¿Hay alguien que en esta mañana hizo esta oración de entrega, quizás por la primera vez, entregando su vida al Señor? Si así lo has hecho, quiero orar por vos. Te voy a invitar que puedas levantar tu mano ahí donde estás. Quiero orar por tu vida.
¿Alguien hizo esta oración de entrega? Entregando su vida a Cristo. Levanta tu mano, ahí donde estás. ¿Hay alguien que hizo conmigo esta oración? Muy bien, hermanos, quiero hacer una oración más. A vos que conoces al Señor, ¿cómo está tu vida al recordar estas verdades eternas? ¿Acaso tu vida es un reflejo de gratitud de la gracia que has recibido? Si no es así, te invito, hermano, que en este tiempo, en señal también de arrepentimiento y del deseo de poder vivir en gratitud y santidad ante el Señor que te amó de esta manera, puedas orar conmigo y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo te conozco y te pido que arregles mi camino, que corrijas mi sendero, porque quiero reflejar ese amor tuyo, Señor, en santidad. Si estás sintiendo esto, hermano, te invito a que puedas ponerte de pie y después ya vamos a despedirnos alabando al Señor y vamos a orar al Señor y decirle: Señor, yo me he alejado de ti, yo te conozco. Yo sé que eternamente, Señor, has decidido demostrar, Señor, tu amor de esta manera. Y sin embargo, por tanto tiempo he estado apartado. Hoy me rindo a ti, Señor. Quiero que cumplas tus propósitos en mi vida. Quiero vivir en gratitud, Señor, a lo que has hecho por mí en aquella cruz. Corrige mis senderos, Señor. Quiero servirte a ti. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Usemos unos instantes para reflexionar en que a pesar de las muchas veces, incontables veces, en que Dios nos llamó y dijimos que no, aún a pesar de eso, Él nos sigue teniendo paciencia. Al igual que yo, seguro que muchos de nosotros seguimos escuchando a Dios que nos llama una vez más. Todavía hay tiempo.